Hola amigos y amigas del fútbol, estamos en un nuevo encuentro, un nuevo video donde vamos a compartir conocimientos, experiencias y vamos a tratar en el día de hoy algo diferente y vamos a hablar sobre algún partido como el de hoy que vimos a Barcelona coronarse campeón, pero elegimos este tema porque es muy importante, el tema del cuidado y la prevención de nuestros jugadores. Pero también hay que educarlos para que ellos tomen conciencia y se quieran cuidar. Estamos hablando sobre el tema del vendaje en los tobillos de nuestros jugadores. Muchas veces nos encontramos en los entrenamientos que vienen sin las herramientas y ellos tienen que ser conscientes de que su herramienta principal de trabajo son sus piernas. Y si ellos no se cuidan, nadie los va a cuidar. Como todos queremos, siempre deseamos llegar a ser profesionales, ese jugador de élite, ese jugador que tenga la posibilidad de llegar a Europa, de vestir la casaca de la selección de su país. Y resulta de que acá nos enfrentamos a un, no sé si decirle capricho o mala información, pero nos encontramos con que vienen a las prácticas con la vestimenta, es un soquetito que no le cubre ni siquiera el tobillo. Hay jugadores que no se vendan. La mayoría viene con ese soquetito y el botín, el par de botines, a jugar y no son conscientes de que dentro del deseo de querer llegar a ser profesionales, están poniendo muy en riesgo su integridad física y su carrera. ¿Por qué? Porque cualquier lesión que puedan tener de articulación, estamos hablando de rodillas, de tobillos, una lesión común puede durar 2 semanas, 3 semanas, dependiendo, un esguince, algo leve te puede llevar 2 semanas, algo un poco más grave te puede llevar un mes. Imagínense si lo tienen que operar, prácticamente se perdería una temporada y el cortar esa continuidad de competencia lo puede llegar a perjudicar para su sueño. Entonces, nosotros como educadores, como formadores, como directores técnicos, tenemos la obligación de hacerlos razonar de que se tienen que cuidar. ¿Cómo? Bien, por ejemplo, como dije recién, nos encontramos con la mayoría de los jugadores, algunos que no se vendan, no, que me molesta, que me sacan pollas, otros que usan los soquetitos. Y voy a pasar en un siguiente video a explicar realmente qué es lo que pasa y qué es lo que debemos de hacer. Porque como responsables que somos de estos grupos, tenemos que velar por el bien de nuestros jugadores. Vamos a continuar con los videos, con las explicaciones, compartiendo los conocimientos, mostrando algunos errores que cometemos naturalmente o normalmente porque no tenemos la preparación, no tenemos los estudios y tampoco tenemos esas ganas de investigar, de indagar qué es lo que sucede. Así que en los próximos videos vamos a seguir charlando. Nosotros como formadores y técnicos responsables de un equipo tenemos que tener el conocimiento sobre el tema y la capacidad de concientizar a nuestros jugadores. Por la parte del conocimiento, tenemos que saber cómo funciona y cómo está compuesto el tobillo. Sabemos que une 3 partes óseas, que una es la tibia y el peroné, la segunda son los metatarsos, lo que decimos el empeine o los huesos que van hacia los dedos del pie, y por último, en la parte trasera
tenemos un huesito que es llamado el taco, que están unidos por los tendones y ligamentos, los músculos y la piel. Así está conformado el tobillo. La parte de concientizar viene porque tenemos enfrente algo que nos traba, que es la moda. Esa moda genera a veces rebeldía, porque cuando le decimos, necesitamos que vos te pongas las vendas, las canilleras, medias altas de fútbol, para que te protejas, dicen, no, no pasa nada. Pero cuando nosotros le empezamos a explicar todo eso y ponemos por delante lo que ellos siguen de moda al ver a esos jugadores en instituciones muy importantes que por los campos de entrenamiento se pueden dar ese lujo de ir con un soquete porque no hay ni pozos, ni matas, ni piedras que le pueden generar una lesión. Entonces, ellos creen que ya están en esos lugares y vienen a los clubes donde no tienen esos recursos para tener esos campos de entrenamiento en óptimas condiciones y porque los ven verdes, dicen ya está. Pero resulta de que está lleno de matas, esos yuyos que crecen desparejos y que muchas veces provocan una lesión. Esa lesión que le puede retrasar el sueño de llegar a esas instituciones importantes o de vestir la camiseta de su selección. En los próximos videos vamos a mostrar los distintos elementos que muchos utilizan y las maneras, las formas en que se vendan. Y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente el tobillo está protegido o corre en riesgo de una lesión. Vamos a ver los diferentes elementos que utilizan los jugadores de fútbol para proteger su articulación. Tenemos primero lo que es la tobillera elástica, que prácticamente esto lo que hace es presionar el pie, el tobillo, pero no protege. El problema es que a la cuarta, quinta vez deja de surtir efecto porque se estiran los elásticos y deja de presionar. Pero nuestro objetivo es proteger la articulación de un esguince, no que nos presione el pie. Otro de los problemas es que las tobilleras vienen en 3 medidas, chicas, medianas y grandes. Pero los tamaños de los pies varían mucho. Y a veces cuando vamos a comprar una tobillera, terminamos comprando una medida que no va acorde con nuestro pie. O nos probamos la tobillera y decimos que está bien, pero no es lo ideal. Posiblemente compremos una tobillera, nos vendan una tobillera grande y nuestro pie sea pequeño. Entonces, lo que hace es que nos va a bailar la tobillera. Como puede ser al revés, tenemos un pie grande y nos venden una tobillera mediana o chica y resulta de que al presionarnos demasiado nos corta la circulación de la sangre. Es el típico hormigueo o que se nos adormece el pie. Después pasamos a lo que son las vendas. En las vendas tenemos las de 6 centímetros, que esta no sirve para el fútbol, porque no cubre de la misma manera que cubriría la de 12 centímetros, que esta es la ideal. Esta de 6 centímetros sirve para el boxeo, para los que hacen artes marciales, donde tienen que proteger la articulación de la muñeca y las articulaciones de los dedos. Pasamos a la de 9 centímetros, que es la intermedia, y que esta, si bien no es la ideal, pero nos puede llegar a cubrir en parte lo que necesitamos. Y después tenemos la que sí va, la de 12 centímetros, que con esta nos va a proteger bien como corresponde. Las 3 medidas tienen el mismo largo. Y acá el tema pasa por saber ubicar o colocar la venda para que nos proteja de ese esguince. Sabemos que el esguince se provoca
cuando se nos va el pie hacia afuera. Cuando empezamos a ver la venda, a diferencia de la tobillera, llega a tener un movimiento y llega al final a un tope que no va más. Si aprovechamos ese tope de la manera correcta, colocándola de la manera correcta, cuando se nos va el pie para afuera, el tejido de la venda va a llegar a un momento, a un punto donde no va más. Y ahí es donde nos va a proteger de una distensión mucho más grave. No digo que nos va a evitar la distensión, pero sí va a minimizar la gravedad de la lesión. Y tal vez nos pueda salvar de que no llegue a ser lesión. En esto, el tema pasa de que una lesión, y ahí es donde volvemos a la parte de concientizar, una lesión nos puede dejar afuera de la competencia una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de la gravedad, puede ser más, y si llegamos a un punto donde hay una operación, hasta nos podemos llegar a perder gran parte de la temporada. Y al dejar esa continuidad de competencia, sabemos que se nos hace cuesta arriba para llegar a ese sueño tan deseado de ser profesionales, o si somos profesionales, de llegar a esa competencia europea o de vestir la casaca de nuestra selección nacional. Dicho esto, en el próximo video vamos a ver las formas, las maneras en que los jugadores utilizan las vendas y cómo se las colocan. Muchas veces por falta de conocimiento terminan haciendo lo que le llamo las 3 formas. La primera yo le llamo la momia, porque se envuelven así igual que la momia. Dan vuelta, el tema es cubrir el pie y no importa de qué manera, pero es al ver que no se nota la piel, ya está puesta la venda. La segunda yo le llamo la del chavo, porque es la del 8. Y la tercera es la correcta, donde cada movimiento de la venda puesta termina protegiendo las distintas partes de la articulación. Si probamos esta manera, la correcta, nos vamos a dar cuenta de que el pie queda bien protegido, bien sujeto, dependiendo de cómo la sujetamos o colocamos la venda. Si ejercemos mucha presión, puede que aparezca ese hormigueo, ese cosquilleo de que se nos adormece el pie porque está muy presionada, y eso lo tiene que manejar cada uno. De qué manera presionamos la venda para que nos proteja la articulación sin que nos corte la circulación de la sangre. Esta forma en la cual muchos jugadores se vendan, le llamamos la de la momia. ¿Por qué? Porque recordando las películas, el objetivo es cubrir la piel, que no se vea la piel. Y en este caso, el objetivo no se cumple. A esta forma le llamamos la del chavo. ¿Por qué? Porque es la del 8. Fíjense que la mayoría de los chicos, de los jugadores, se vendan haciendo un 8 sobre la articulación. Y como podemos ver, dejamos desprotegido el taco. Sigan los movimientos, que es importante. De abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Damos una vuelta cubriendo el empeine. Luego pasamos por detrás del tobillo, que sería el tendón de Aquiles, y hacemos un 8. De ahí pasamos a reforzar la parte trasera desde abajo, pasando otra vez por el tendón de Aquiles, y volvemos a pasar tanto de afuera como de adentro para cubrir esa parte. Luego bajamos y ahí vamos a reforzar lo que es el taco.
le damos una vuelta ahí, cubrimos nuevamente la tibia y el peroné, hacemos otro 8 y terminamos a la altura de lo que es arriba, la tibia y el peroné. De esta forma queda bien sujeto el pie y resiste lo que es el esguince, la forma de que se nos vaya el pie para afuera. Y así nos tiene que quedar. Cuando apoyen el pie en el suelo van a sentir que el tobillo está bien sujeto. De esta manera damos por terminada esta charla, este video, y espero les haya gustado este tema que es tan importante para compartir. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si te gustó en YouTube, suscríbete al canal. Ahí es donde vamos a ir bajando más videos para compartir conocimientos y poder llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros equipos. Muchas gracias por todo.